¿Te gustaría trabajar menos y lograr más? En este video te voy a compartir las enseñanzas del libro La jornada laboral de 4 horas de Timothy Ferriss, las cuales abrirán tu mente hacia un enfoque nuevo que te permitirá mejorar tu eficiencia laboral y reducir tu tiempo de trabajo diario, logrando de esa manera que tengas un estilo de vida más ordenado. En este libro, Timothy Ferriss cuestiona la forma de trabajar actualmente, en la cual tenemos la errónea creencia de que las largas jornadas de trabajo son más productivas que las cortas, y esto no es verdad, porque si se realiza un trabajo sin enfoque y perdiendo el tiempo en situaciones que están alejadas de tus objetivos, no importa el tiempo que pases en el trabajo, al final no va a rendirte demasiado. Por esta y muchas razones más, quiero compartirte 7 lecciones valiosas de productividad y enfoque que sé que te ayudarán en tu trabajo y en tu vida. Quizá la lección número 1 sea la más valiosa para ti, así que no te la pierdas. Comencemos. Número 7. Terapia del miedo. Para poder ejecutar cualquier tarea de forma correcta, es imprescindible manejar los miedos en tu vida, para así generar una mayor autoconfianza. Existen diferentes tipos de miedo y depende de las vivencias que hayas tenido para el desarrollo de uno de ellos en tu vida. Por eso, el primer paso dentro de la terapia del miedo es la identificación del mismo, que consiste en tomarte un tiempo contigo para definir qué es lo que te impide avanzar, es decir, analizar qué es lo que te paraliza en los momentos en que estás trabajando. Por ejemplo, hay personas que les causa ansiedad las situaciones a las que se enfrentan. A otras, en cambio, les causa pavor hablar en público, estar con mucha gente, viajar en avión, etc. Una vez que logres identificar el miedo que tengas en tu vida, el siguiente paso es imaginar el peor escenario posible y enfrentarte a él. Si, por ejemplo, tienes miedo a hablar en público, entonces imagina que estás con un micrófono frente a un auditorio atiborrado de gente y todos están viéndote a ti, esperando a ver qué les vas a decir. Una vez que ya tengas el escenario en tu mente, ahora piensa en qué es lo peor que podría pasarte. Tal vez podrías olvidar lo que ibas a decir, tartamudear mientras estás hablando, tropezar en el escenario y caerte, y que la gente se burle de ti. Una vez que ya tienes en tu imaginación el peor escenario posible, ahora planifica cómo lo vas a enfrentar. Si seguimos con el ejemplo del miedo de hablar en público, entonces sería, para no olvidar lo que ibas a decir en el escenario, preparar unas cuantas notas que te permitan recordar lo que ibas a decir para hablar con fluidez. Para evitar tartamudear o caerte en el escenario, deberías practicar con amigos y familiares, siempre tomando en cuenta que no hay nada de malo en cometer un error ocasional. Ahora que ya has identificado e imaginado tus miedos, es preciso enfrentarlos, tomando en cuenta que el objetivo no es eliminar el miedo por completo, sino aprender a manejarlo de forma efectiva cuando te enfrentes a situaciones difíciles. Este ejercicio es importante para poder continuar con los siguientes pasos, ya que te brindará la confianza necesaria para poder trabajar de manera efectiva. Número 6. Delega tareas. La delegación de tareas es una poderosa herramienta de trabajo, ya que te brinda la oportunidad de aumentar tu eficiencia y reducir tu carga laboral. Para hacer un uso correcto de esta herramienta, debes primero identificar las tareas que pueden ser delegadas. Estas pueden ser cualquier cosa que ocupe tu tiempo, pero que no te ayuda a avanzar con tu trabajo principal, como responder correos, llenar formularios, transcribir documentos, realizar llamadas, hacer la limpieza, etc. Una vez que has identificado las tareas que no son relevantes para ti, entonces debes identificar a la persona adecuada para hacer dicha tarea y con ello ahorrarte ese tiempo. Cuando delegues una tarea, es importante que seas muy preciso con los resultados que quieres. Para ello debes dar instrucciones claras y detalladas, establecer plazos y asegurarte que la persona designada
comprenda lo que le estás pidiendo. También es importante que cuentes con un presupuesto económico para pagar a las personas que te van a ayudar. Es preciso que siempre realices los pagos de manera justa y a tiempo, y les brindes retroalimentación constante sobre el trabajo que están realizando. Número 5. Haz el descanso y la buena alimentación parte de tu trabajo. En las oficinas de Google necesitan constantemente que los empleados resuelvan problemas complejos para la empresa. Así que optaron por considerar el descanso como parte del trabajo, instalando cabinas para que sus trabajadores puedan tomar una siesta. A su vez, ellos saben que la buena alimentación va de la mano con la energía y creatividad de su equipo, por lo que proveen a sus empleados saludables y variados desayunos, almuerzos y cenas para los que se quedan hasta tarde, con el objetivo de que los empleados tengan bienestar y salud. Hoy Google, como todos sabemos, es una de las empresas más exitosas del mundo, y todo ello es gracias a la cultura organizacional que te mencioné anteriormente. Te cuento esto para que puedas ver que si las empresas más exitosas consideran la importancia del descanso y la buena alimentación en su cultura empresarial, es porque realmente son importantes. Por esa razón, tú también debes darle la importancia que se merece. Para ello, es necesario que establezcas horarios para descansar y los respetes, y a su vez, te alimentes siempre de manera adecuada, y así puedas cuidar tu energía y tu cuerpo. Número 4. Elimina distracciones. Este consejo es tan importante que el autor dedica un capítulo entero a su desarrollo, debido a que las distracciones son uno de los mayores impedimentos para poder hacer un trabajo efectivo. Lo lamentable es que no todas las personas son conscientes del impacto que tienen las distracciones en su capacidad de concentración y realización de tareas efectivas. Por ende, lo más importante es que primero logres concientizar el impacto que tienen las distracciones en tu vida y luego las puedas eliminar efectivamente con las siguientes recomendaciones. Primero, identifica qué distracciones te impiden trabajar de manera efectiva. Lo más seguro es que la principal sea el celular, con sus notificaciones de correo, mensajes y redes sociales. Segundo, una vez que has identificado tus distracciones, es preciso eliminarlas de ser posible, o si no, minimizarlas. Para lograrlo, debes apagar tu celular, silenciar las notificaciones de escritorio de tu computadora, evitar las redes sociales y cerrar todas las pestañas de los navegadores. Tercero, establece horarios en tu celular para recibir las notificaciones. En mi caso, por ejemplo, tengo programado mi celular para que no me muestre notificaciones de redes sociales, sino hasta las 6 de la tarde, que es la hora en la que acabo de hacer todo mi trabajo. Para ello, no es necesario que instales ninguna aplicación, ya que los celulares actuales vienen con filtro antidistracciones. De esa manera, podrás quitar las distracciones de tu vida. Lo importante es que te acostumbres a no depender siempre de tu celular o de las distracciones cotidianas y te permitas de esa manera ser más productivo. Número 3. Edúcate continuamente. La educación constante te permite desarrollar habilidades y conocimientos que te dan la oportunidad de estar a la vanguardia en todos los cambios que se viven actualmente. Te voy a contar una breve historia personal. Yo tengo la costumbre de educarme de manera constante, sobre todo en el ámbito tecnológico. Así que cuando empezó la pandemia y tuvimos que hacer teletrabajo, para mí fue fácil adaptarme a enviar informes, resolver problemas y estar al pendiente de todo lo que se requería en mi lugar de trabajo. Esto me permitió ascender en la empresa y tener la oportunidad de capacitar a mis compañeros de trabajo de todas las áreas, con el objetivo de que logren adaptarse al teletrabajo. Algo que para mí fue un cambio natural, para la gran mayoría resultó ser un difícil reto, en el cual, lamentablemente y para mi tristeza, muchos renunciaron y decidieron irse, al no verse capaces de lograrlo. A pesar de que les ofrecía mi ayuda constante, no quisieron aprender las nuevas tecnologías. Por esa razón, te aconsejo que siempre permanezcas abierto a tener nuevos aprendizajes. A continuación,
te comparto algunas estrategias para lograrlo. Lee todo el tiempo. En un video anterior de mi canal, que te lo dejaré en la descripción de este video, te hablo acerca de la importancia de la lectura y cómo establecer un hábito con ella. Debes saber que la lectura es una de las formas más efectivas de aprendizaje. Por ello, mantén siempre abierta tu curiosidad lectora. Lee libros, blogs, artículos y todo aquello que te mantenga actualizado en tus conocimientos. Escucha podcasts y audiolibros. Mientras estás en tu auto, en el bus o caminando por la calle, los podcasts te brindan la ventaja de seguir aprendiendo. Lo importante es que escuches todos aquellos que enriquezcan tu vida. Mira videos de desarrollo personal. YouTube tiene una gran variedad de videos para tu desarrollo personal. Dentro de ese nicho también estoy yo con mi canal, en el cual te voy a compartir constantemente información edificante y de valor para tu vida. Por ello, te sugiero que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y a su vez, te agradezco por ser parte de este grupo de personas en busca de ser mejores cada día. Encuentra personas a las que puedas seguir. Sea cual sea el camino que quieras seguir, siempre habrá personas que ya lo han logrado o que estén más adelantadas que tú. Por ende, es necesario encontrar la persona experta en tu área y seguir sus pasos, observar lo que hacen, seguir sus consejos y mantenerte informado constantemente. Te pongo un ejemplo al respecto. Tengo un amigo que ama el fútbol y su sueño es llegar a jugar en las ligas profesionales, por lo cual todos los días juega y entrena. Y en sus tiempos libres ve videos del mejor jugador del mundo y a quien él admira, Cristiano Ronaldo. Observa su modo de juego, su forma de crear fútbol, sus goles e incluso sus entrevistas, en las cuales siempre brinda consejos y motivación para aquellos que quieren llegar lejos. Hazlo tú de igual manera, busca a tu mentor y aprende de él o ella. Número 2. Establece límites entre lo laboral y lo personal. Tu productividad y tu trabajo son sumamente importantes en tu vida y en tu desarrollo personal, pero esto no quiere decir que debes dedicarle tiempo únicamente al trabajo. Existen áreas importantes en tu vida que no debes descuidar jamás, como lo es tu familia y tus relaciones personales. Por ende, es importante que tengas límites entre lo laboral y lo personal. Para lograrlo, puedes hacer lo siguiente. Establece horarios fijos para realizar tu trabajo. Dedica 4 horas diarias única y exclusivamente a tu trabajo, como el libro lo manifiesta. Este tiempo es suficiente para lograr una gran productividad. Concéntrate en todo lo que tienes que hacer durante esa jornada y tu tiempo libre es para ti, para tu familia y para tus relaciones personales. De esa manera, podrás mantener un equilibrio saludable en todas las áreas de tu vida. De igual forma, debes hacerlo si trabajas con clientes. Déjales en claro cuándo estás disponible y cuándo no. Esto te permitirá asegurar tus compromisos y trabajos sin sacrificar tu tiempo personal. Número 1. Enfócate en resultados. Cada vez que empiezas una tarea, debes tener un objetivo en mente, el cual será el resultado luego de que hagas todo tu trabajo. Para lograr estos objetivos, es importante que permanezcas enfocado en el resultado a lograr, en lugar de la cantidad del tiempo que has invertido. El autor argumenta que muchas personas mantienen su enfoque en trabajar muchas horas, pero como lo mencioné anteriormente, esto no sirve de nada si no logras resultados significativos para ti. La mejor manera de enfocarte en los resultados es concentrándote en las tareas que son más importantes y tienen un mayor impacto en tus objetivos. Aquí, el autor sugiere la aplicación del principio de Pareto, que establece que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus esfuerzos. Otro aspecto de suma importancia es la definición de objetivos medibles que te permitan trabajar en ellos de forma disciplinada, manteniendo el enfoque que vimos en los puntos anteriores. De esta manera, podrás tener una jornada laboral de 4 horas
que te permita ser productivo y llegar a conseguir aquello que anhelas. Espero que estos consejos te ayuden a crecer y lograr tus propósitos. Por favor, suscríbete al canal. Te envío un fuerte abrazo y que tengas una libre vida.